No todas las infecciones se curan con antibióticos. Solo atacan a las bacterias, pero es inútil usarlos en enfermedades virales. La mayor parte de las infecciones comunes por las que todas las personas tenemos son causadas por virus, y un antibiótico que mata bacterias no le va a hacer nada. La resistencia bacteriana es la resistencia que adquieren las bacterias a los antibióticos. O sea, en realidad las bacterias no solamente se vuelven resistentes a la penicilina, sino a otros antibióticos. Y para hablarnos de la regulación en la venta de estos fármacos y las implicaciones que ha tenido su uso irracional, me acompaña el doctor Alejandro Macías Hernández. Él es infectólogo del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Dr. Salvador Subirán, y actualmente es comisionado especial de la Secretaría de Salud para atender la influenza AH1N1. Muchas gracias, doctor Macías, por estar nuevamente en la línea de la salud. Gracias, Lolita, es un placer. Doctor, yo quisiera empezar esta plática explicando un poco más sobre qué son los virus y qué son las bacterias. Son microorganismos ambos, pero completamente diferentes. Las bacterias, digamos que tienen su propia vida, tienen su propio genoma, sus propias células. Y el virus no es así. El virus es como un tirano, digamos, que tiene nada más el centro de mando, pero no tiene vida propia, digamos. Son más grandes generalmente las bacterias que los virus. Las bacterias son sensibles a los antibióticos, los virus no. Hay algunos antivirales, pero los antibióticos no tienen acción contra los virus. Doctor, ¿qué fue lo que los hizo tomar esta decisión de mandar una receta para vender un antibiótico? Sí. Primero hay que decir que no es una decisión sencilla. Va a ser difícil, puesto que hay toda una costumbre, es una costumbre muy acendrada en la sociedad mexicana. Pero hay varios elementos. Miren, no hay un solo país del mundo desarrollado en donde los antibióticos se vendan como se venden en México. La experiencia internacional ha mostrado que es bueno controlar los antibióticos con receta, porque así no tenemos una resistencia tan desmedida. Esa es la experiencia que existe internacionalmente. Casi cada paciente que falleció con influenza era centinela de lo mal que hacemos las cosas. Era la misma historia, el común denominador. La persona había empezado con fiebre, se tomó por su cuenta un antibiótico que fue y le vendieron en la receta. Perdió 2, 3 o 4 días. Cuando llegó al hospital ya iba grave, hubo relativamente poco que hacer por él. No solo los que fallecieron, los que sobrevivieron por un manejo de terapia intensiva se hizo mucho más difícil, porque ese era el común denominador. La autoprescripción de antibióticos que no están indicados y que solamente retrasa la atención de cuadros que pueden llegar a ser severos. ¿Qué es exactamente un antibiótico, doctor? Bueno, un antibiótico es una droga, es un medicamento que en su origen se conoció como la bala mágica. Una sustancia que entraba en el organismo, era el concepto de Paul Ehrlich, una sustancia que entraba en el organismo y mataba solamente a los elementos extraños, pero no le hace nada a las células. Doctor Macías, ¿cómo se propaga la resistencia a las bacterias? Sí, la resistencia se propaga por el uso desmedido de los antibióticos, la sola presión. Las bacterias se comunican entre sí. Se dice que Dios nos dio los antibióticos, pero a las bacterias les dio la resistencia. Si nosotros no cuidamos el uso de los antibióticos, seguramente seguirán creciendo las resistencias. Esto es la línea de la salud. La regulación en la venta de antibióticos en México, acción de fondo para preservar la salud pública. Seguimos. La bacteria se vuelve resistente cuando adquiere los genes de resistencia a esos antibióticos. Y un gen de resistencia puede conferir resistencia a varios antibióticos. Un uso injustificado de antibióticos nos expone a reacciones adversas a medicamentos que pueden llevarnos a la sala de emergencia. La mayoría de los antibióticos son muy seguros, pero en algunos casos, algunos antibióticos pueden causar alergias. Por eso es tan importante evitar la automedicación.